todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a responder una pregunta que tal vez parezca obvia, pero que tiene una profundidad increíble. ¿Qué es la Biblia? Aunque muchas casas cuentan con un ejemplar de estos, desafortunadamente en muchas ocasiones se encuentra olvidada en algún rincón, si bien le va bien resguardada en un lugar especial. Pero pocas veces nos detenemos a reflexionar realmente sobre qué es este libro y por qué es tan importante. ¿Por qué la Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés ha declarado agosto como el mes de la Biblia? ¿Por qué el pastor Obed Toledo, en su video anterior, insistió tanto en la importancia de leerla, en qué nos conviene leerla? Hoy quiero invitarte a quedarte hasta el final para descubrirlo. Y si no has visto la reflexión de la que te acabo de hablar, la anterior, te dejaré un enlace por este lado para que puedas verla. Te saluda el pastor Caleb Hernández Vázquez y sin más, comencemos. Entonces, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es en realidad este libro del que se habla tanto? ¿Qué es la Biblia? La Biblia, quiero decirte que es más que un simple libro. Es una colección de textos que han influido profundamente en la historia y la cultura y espiritualidad de millones de personas. Su nombre proviene del griego biblos, que significa libros o rollos. Estamos hablando entonces de la compilación de libros más influyentes de todos los tiempos, que ha sido traducida a miles de idiomas y es el libro más vendido de toda la historia. La Biblia está compuesta por 66 libros y se divide en dos grandes secciones: el Antiguo Testamento, que incluye la historia y las leyes del pueblo de Israel, y el Nuevo Testamento, que se centra en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret y la historia de la iglesia primitiva. Pero estas dos grandes secciones se subdividen en varias secciones o divisiones que nos ayudan a entender la diversidad y la riqueza de la Biblia. ¿Cuáles son precisamente estas secciones en que se subdivide la Biblia? Bueno, por su parte, el Antiguo Testamento contiene 39 libros y está agrupado en uno de ellos, el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? También conocido por los judíos como la Torá. Esta sección incluye los 5 primeros libros de la Biblia, que son fundamentales para la fe y la práctica religiosa de los judíos y de los cristianos también. ¿Cuáles son estos libros? Estoy seguro que estos, yo creo que lo sabes. Son los primeros 5, como ya lo dije. Es Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Esos son los 5 primeros libros denominados Pentateuco. Luego siguen los libros históricos y en esta sección de los libros históricos se narra la historia del pueblo de Israel desde la entrada de la tierra prometida hasta el exilio babilónico y su regreso. Los libros de esta sección son Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo libro de Reyes, primero y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Son los libros que se consideran libros históricos. Sigue a continuación los libros poéticos o de sabiduría. Esta sección incluye libros que contienen poesía, canciones, reflexiones filosóficas y enseñanzas sobre la vida, la sabiduría y el sufrimiento. Inician con Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Estos son los libros, dije, poéticos y de sabiduría. A continuación, los libros proféticos, que los proféticos se dividen en dos grupos: los profetas mayores y los profetas menores, basados en la longitud del libro, no en su importancia. ¿Qué quiere decir? Que sean mayores no porque sean más importantes, son porque escribieron más. Y los menores no es que sean menos importantes, simplemente su escritura es muy corta. Algunos tienen un capítulo, 2 o 3, son muy cortos. ¿Cuáles son los profetas mayores? Bueno, los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. ¿Y cuáles son los profetas menores? Menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas,
Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos son los 39 libros del Antiguo Testamento. Libros que contienen la historia del pueblo judío, las leyes, las enseñanzas. Por su parte, por otro lado, el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros que tienen también sus divisiones muy similares a las anteriores. Para empezar están los Evangelios, que son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, que me imagino también te lo sabes. Estos 4 Evangelios narran la vida, ministerio, muerte, resurrección de Jesucristo. Cada Evangelio tiene su propio enfoque, su perspectiva particular. ¿Cuáles son estos? Son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y como lo dije, son muy parecidos a los anteriores. También tenemos el libro histórico. ¿Cuál es el libro histórico? Es el libro de Hechos. Hechos es el libro histórico en el Testamento o en el Nuevo Testamento. También están los libros o las epístolas, más bien, no son libros, las epístolas. También encontramos las epístolas paulinas. ¿Qué son las epístolas paulinas? Son las cartas escritas por el apóstol Pablo a diversas iglesias, pero también a algunas personas. ¿Cuáles son las epístolas que el apóstol Pablo le escribió a las iglesias? Le escribió a la iglesia de Romanos, le escribió en 2 ocasiones a los Corintios, le escribió a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y también en 2 ocasiones a los Tesalonicenses. Escribió, como lo dije ya, unas epístolas pastorales o personales. Esta le escribió 2 a Timoteo, le escribió a Tito y a Filemón. Y posterior a estas cartas se encuentran unas denominadas cartas generales. ¿Por qué generales o universales? Estas cartas fueron escritas por otros apóstoles y líderes cristianos. Son llamadas generales porque están dirigidas a un público amplio, a diferencia de que era a la iglesia de Corinto, a una iglesia en especial, a una persona especial. Esta es dirigida a todos los cristianos de sus tiempos. ¿Quiénes son o cuáles son estas cartas? Bueno, es la carta de Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Estas son las cartas universales. Y tenemos profecía también en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la profecía? Bueno, el libro de Apocalipsis es un libro profético, es el libro de la revelación, así se le denomina también. Fue escrito por el apóstol Juan. Recordemos que estas divisiones nos ayudan a comprender mejor la estructura y el propósito de cada sección, facilitándonos el estudio y la reflexión sobre el mensaje central de la Biblia. Este es el propósito de las subdivisiones en la palabra del Señor. Y si bien pudimos observar que la Biblia está compuesta por 66 libros, no es un libro escrito por una sola persona o en un solo momento. En realidad, es el resultado del trabajo de más de 40 escritores diferentes, quienes vivieron en distintos lugares y épocas, y cuya escritura abarcó un periodo aproximado de 1600 años. Entre estos autores se encuentran reyes, profetas, estaban también algunos pastores, pescadores, doctores de la ley y apóstoles, todos estos con diferentes estatus sociales, diferentes lugares de vivir y con una enorme cantidad de años uno del otro. Y lo que lo hace especial a la Biblia, lo que lo hace única, no es solo la diversidad de los escritores, sino la unidad de su mensaje. La Biblia, a pesar de ser escrita por distintos hombres, presenta una coherencia sorprendente en su narrativa y su propósito. Esto se debe a que el verdadero autor de la Biblia es Dios. Estos hombres fueron simplemente instrumentos en las manos de Dios, guiados por el Espíritu Santo a escribir lo que Él, Dios, quería comunicar a la humanidad. Lo dice claro la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, en donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. De hecho, el apóstol Pedro también afirma en la segunda carta que él escribió, en el capítulo 1, versículo 1, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada.
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, los autores humanos no escribieron según su propia voluntad o interpretación, sino que fueron guiados directamente por Dios para plasmar su mensaje. La Biblia, sin más, la Biblia es la palabra de Dios. Esto que conocemos es la palabra de Dios. Pero ¿cómo sabemos que solo esos 66 libros son la Biblia? ¿O por qué no son menos? ¿O quizá por qué no son más? Bueno, este es un proceso que se llevó a cabo a través de mucho tiempo. Se le llama establecer el canon. Es la selección de los libros que formarían parte de las escrituras. Este proceso, como les dije, ya fue complejo, fue largo, fue por varios siglos, en donde las comunidades religiosas debatieron sobre cuáles libros podrían considerarse inspirados por Dios. Este proceso se basó, en la coherencia, en la autenticidad, en la autoridad, en esa coherencia que manejaba con los demás escritos para poder ser aceptados como libros canónicos o para formar el canon que hoy conocemos, lo que hoy conocemos como Biblia. Es decir, que esta palabra de Dios refleja el mensaje de Dios, pero eso es tema para otra reflexión, es tema para otro video, debes estar al pendiente. Pero por lo pronto debemos saber que la Biblia ha moldeado nuestra civilización de maneras que a veces ni siquiera nos imaginamos. Ese moldeo hace ver la importancia que tiene, la fuerza que tiene. Por ejemplo, en el campo de la ley, muchos de los principios legales que rigen nuestra sociedad se basan en los 10 mandamientos y las enseñanzas bíblicas sobre la justicia y la moralidad. En la literatura, grandes obras como la Divina Comedia de Dante, El Paraíso Perdido de John y Moby Dick de Herman están profundamente influenciadas por la Biblia. En la historia encontramos figuras como Martin Luther King Jr. y encontramos que él encontraba inspiración en la Biblia para liderar movimientos o su movimiento por los derechos civiles y la justicia social. En su discurso, King frecuentemente citaba la Biblia para motivar a las personas a luchar por la igualdad, por la dignidad humana. Su famoso discurso, Tengo un sueño, está impregnado de referencias bíblicas, lo que demuestra cómo la Biblia sigue siendo una fuente de inspiración y guía en la lucha por la justicia y los derechos humanos. La Biblia, amigo, la Biblia sigue siendo una guía espiritual y moral para millones de personas en todo el mundo. No es un solo texto histórico, es una fuente viva de inspiración y sabiduría que continúa siendo relevante en el día de hoy. Esta palabra que denominamos palabra del Señor, porque así lo es, la Biblia es la palabra de Dios, sigue siendo relevante en estos tiempos. Otro ejemplo de cómo la Biblia ha cambiado la sociedad es el trabajo de las organizaciones humanitarias, como por ejemplo la Cruz Roja, que fue fundada en principios cristianos de ayuda y compasión a los necesitados. Principios que emanan directamente de las enseñanzas bíblicas. La Biblia es también el libro que se ha traducido en diversos idiomas. Es el libro más distribuido de todas las historias. ¿Sabes? La Biblia se ha traducido a más de 3,000 idiomas. Esto ha permitido que personas de diferentes culturas, de diferentes lenguas puedan acceder al menos a una muestra de lo que es el mensaje de Dios. Y esto nos demuestra a nosotros la importancia y la relevancia espiritual que tiene la palabra del Señor. En resumen, la Biblia, amigo, es la palabra de Dios. La Biblia es la compilación de libros sagrados que han sido inspirados por Dios y que ha influido profundamente en la historia y la vida espiritual de la humanidad. Esto ha sido a lo largo de los siglos, ha sido un faro de luz y guía a millones de personas y su relevancia continúa en nuestros días. Así que te invito a explorar por ti mismo y a descubrir sus historias, a reflexionar sobre su significado, el significado incluso en tu vida. Si tú te atreves a leer este sagrado libro, te darás cuenta que es transformador.
que te va a convertir en una persona completamente diferente que tú mismo te desconocerás. Así que, amigo, la Biblia es la palabra de Dios. Cuando alguien te pregunta qué es la Biblia es la palabra de Dios y es de gran influencia para nuestra vida. Si este video te ha resultado interesante, te invito a suscribirte a nuestro canal para que puedas tener más contenido como este. También te dije por aquí el enlace del video anterior, que es ¿por qué debo leer la Biblia? Y para que puedas continuar con la serie de reflexiones, activa la campanita y no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga.